Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros. Es un placer, es un gozo compartir la palabra, palabra que edifica, palabra que consuela, palabra que redarguye, palabra que consuela, palabra que nos exhorta, palabra que nos da fuerzas para seguir adelante. Estamos dando el tópico sobre conocer la voluntad de Dios y mi experiencia con Dios. Trataremos hoy sobre el tema de los planes de Dios y los nuestros. Y iniciaré haciendo algunas preguntas. En este tópico estaremos confrontando de manera que podamos hacer un pare y mirar y responder para nuestra propia corrección, retroalimentación o edificación. Comienzo preguntando, ¿quién libró a los hijos de Israel de Egipto? ¿Moisés o Dios? Dios lo hizo, ¿verdad? Dios escogió poner a Moisés en una relación consigo mismo de modo que él pudiera libertar a Israel. ¿Quién? Dios, a través de Moisés. Otra pregunta. ¿Trató Moisés alguna vez de tomar en sus propias manos el asunto de los hijos de Israel? Sí. Y lo vemos en Éxodo capítulo 2, versículo del 11 al 15, cuando dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a Dios a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeáis a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Moisés empezó a actuar por sí mismo en favor de su pueblo. ¿Qué hubiera pasado si Moisés hubiera tratado de libertar a los hijos de Israel mediante el poder humano? Miles y miles hubieran sido masacrados. Tratar de tomar el asunto en sus manos le costó a Moisés 40 años de exilio en Madián, pastoreando ovejas y aprendiendo a reorientar su vida hacia Dios. Tus fracasos, tus decepciones, tus tristezas, tus problemas, es una razón para que reorientes tu vida a Dios. Cuando Dios libertó al pueblo, ¿cuántos de los hijos de Israel murieron? Ninguno, ¿verdad? En el proceso, Dios incluso hizo que los egipcios le dieran al pueblo oro, plata y ropas. Egipto fue saqueado, su ejército quedó destruido, pero de Israel no murió ni una sola persona. Porque no nos damos, entonces aquí la pregunta, ¿por qué entonces no nos damos cuenta de que siempre es mejor hacer las cosas a la manera de Dios? ¿Por qué no dejamos que alguien nos dirija nuestra vida? ¿Cuántos problemas nos evitaríamos? Somos los causantes de muchos desastres y ruina en nuestras congregaciones porque tenemos nuestro plan, porque tenemos nuestros proyectos que no son los de Dios, porque hacemos programas, actividades que nada tiene que ver con los principios del reino. Ponemos en práctica ese plan y obtenemos tan solo lo que podemos hacer. Dios, Jesús es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Si pudiéramos descubrir la diferencia cuando le permitimos a Dios ser o a Jesús ser la cabeza del cuerpo.
Él conseguiría en 6 meses a través de un pueblo rendido a Él más que lo que nosotros pudiéramos hacer en 70 años sin Él. Hay que seguir los caminos de Dios. Hay algunas citas y pasajes, porciones bíblicas, donde podemos ver la respuesta de Dios a los que no siguen sus caminos. Ejemplo, en Salmos 81, versículo 10 y 12, que dice: Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Dios insiste, persiste con orientarnos, pero cuando tenemos una actitud obstinada de desobediencia, Dios nos deja, nos suelta. ¿Y cómo terminamos? Fracasados. Hay otra porción del mismo capítulo 81 donde podemos ver la realidad para Israel. En Salmos 81, los versículos 13 y 14, que dice: Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran dado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Si lo dejamos, ¿qué podría o qué podría haber sido realidad para Israel si hubiera escuchado y obedecido a Dios? Que hubieran sido librados de los enemigos. Nosotros somos sirvientes de Dios y debemos ajustar nuestra vida a lo que Él va a hacer. Tenemos que ajustar nuestra vida a Dios, de modo que Él pueda hacer mediante nosotros lo que Él quiere hacer. Valga la repetición, Dios no es nuestro sirviente para que se acomode a nuestros planes. No, nosotros somos sus sirvientes y debemos ajustar nuestra vida a lo que Él va a hacer. Si no nos sometemos, nos dejará seguir nuestro propio camino, nuestro propio designio, porque Dios no presiona, no obliga, no intimida, no amenaza, no. Pero al seguimos nuestros propios designios, entonces, ¿qué pasa? Que nunca experimentaremos lo que Dios está haciendo, no conoceremos y queriendo hacer por nosotros y por otros a través nuestros cosas milagrosas. Israel salió de Egipto mediante muchas señales y prodigios milagrosos. Piensa que ellos confiaban en que Dios podía hacer cualquier cosa. Cuando llegaron a la tierra prometida, no pudieron confiar en que Él se la entregaría. No hubo duda, solamente Josué y Caleb creyeron que Dios, el Todopoderoso, desterraría y derrotaría a los enemigos. Los demás no creyeron. Por esa razón pasaron vagando por el desierto 40 años. En el Salmo 81, Dios le recuerda a Israel que él habría conquistado rápidamente a los enemigos si tan solo Israel hubiera seguido los planes de Dios antes que sus propios designios. De manera que tenemos y debemos saber, estamos obligados como hijos de Dios, debemos saber lo que Dios hará. Cuando Dios llamó a los profetas, a menudo les daba un mensaje doble. El primer deseo de Dios era: llamen al pueblo para que se vuelvan a mí. Si el pueblo no respondía, tenía que oír el segundo mensaje: háganle saber que el tiempo del juicio está más cerca que nunca. La palabra de Dios al profeta era: dile a la gente, esto es lo que he estado haciendo. O sea, le hacía saber mediante mensajes proféticos lo que él estaba haciendo. Esto es lo que estoy haciendo presente. Esto es lo que voy a hacer futuro. Luego, pídeles que respondan. Les enviaba a Dios ese mensaje. Ahora bien,
piensa que era importante que los profetas entendieran lo que Dios iba a hacer. Claro, cuando Dios estaba listo para traer un terrible juicio sobre Jerusalén y destruir la ciudad, ¿era importante saber lo que Dios iba a hacer? Por supuesto que sí. Eh, ¿Cuán cercano piensa que está el juicio de Dios sobre la tierra? De pronto alguien dirá, no creo que Dios traiga juicio sobre la tierra. Otro dirá, pienso que el juicio de Dios está todavía muy distante. De pronto otro dirá, no puedo entender por qué Dios ha estado tanto tiempo o ha esperado tanto tiempo. Pienso que estamos a las puertas de un gran juicio divino. Esa sería de pronto la respuesta correcta. Otro dirá, pienso que ya hemos experimentado un juicio disciplinario como el que se describe en Isaías 5 del 1 al 7, ya con el coronavirus, esta enfermedad y tanta mortandad y tanta maldad. Yo creo que ya. Otro dirá, creo que ya atravesamos ese juicio de Dios. Pero déjeme decirle que todo lo que está escrito al pie de la letra se está cumpliendo. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dice el Señor. Comprender lo que Dios está a punto de hacer donde usted está es más importante que decirle usted o yo a Dios que decirle lo que queremos hacer por Él. No, es lo que Dios quiere hacer a través nuestro. La iglesia debe estar preparada porque el próximo acontecimiento es la venida de Jesucristo por su iglesia. Y después vendrá el juicio final. Dice las Escrituras. ¿Qué habría conseguido Abraham, por ejemplo, si le hubiera dicho a Dios que pensaba realizar un censo religioso en Sodoma y Gomorra y testificar de puerta en puerta al día anterior a aquel en que Dios iba a destruirlas? ¿De qué servirían los planes de largo alcance que haga, por decir, su congregación, si antes de que pudiera realizarlos, Dios trae juicio sobre nuestra nación, o sobre la iglesia, o sobre el mundo, o sobre las naciones? Lo que necesita saber y necesitamos saber es lo que Dios tiene en su agenda para su iglesia, su comunidad, su nación, su familia en este momento de la historia. Entonces, su congregación y usted pueden ajustar sus vidas a Dios. El creyente puede ajustar su vida a Dios. Debemos ajustar nuestra vida a Dios de modo que Él pueda colocarlos o colocarnos en medio del ímpetu de su actividad antes de que sea demasiado tarde. Aun cuando lo más seguro es que Dios no le dará un itinerario detallado, si le permitirá saber, si le va a permitir saber, claro, un paso a la vez, como usted, como usted y su iglesia, o como todos nosotros como iglesia debemos responder a lo que Él ya está haciendo. Le invito a que le pida a Dios en oración en este mismo momento que le guíe para saber cómo debe responderle usted y yo, cómo debemos responderle a Dios en qué, en la vida personal, en la vida familiar, en la congregación, en el trabajo, en la comunidad y en su nación, en mi nación. Aquí tenemos el caso de algunos personajes que Dios tuvo en cuenta para un plan específico. ¿Qué es lo que Dios iba a hacer cuando empezó a decirle a Martín Lutero que el justo por la fe vivirá? Dios iba a hacer que la gente de toda Europa comprendiera que la salvación era un obsequio y que cada persona tenía acceso directo a él. Dios iba a traer la gran reforma. Al estudiar los grandes movimientos de Dios en la historia del cristianismo,
Notará que en cada caso él vino a una persona y ella puso su vida en sus manos. Entonces Dios empezó a realizar sus propósitos a través de aquel individuo. Cuando Dios empezó a hablarle a Juan y a Carlos Wesley, estaba que preparando a Inglaterra para un despertamiento arrollador que la salvaría de una revolución sangrienta como la que Francia tuvo. Por medio de aquellos dos hombres, quienes Juan y Carlos Wesley, además de Jorge Wilfrid y otros, Dios pudo realizar una obra poderosa y transformar completamente a Inglaterra. Ahora bien, en su barrio, en su comunidad, hay algunas cosas que están por ocurrir en la vida de otras personas. Dios quiere intervenir en esas vidas. Usted entiende que lo que quiere hacer a través suyo es ser un canal de bendición, de salvación. Se acerca a Dios y le habla a través de las escrituras. Por eso Él dice que escudriñemos las escrituras, porque es ahí donde vamos a encontrar el testimonio de Jesús y él es el que nos da que la vida eterna. Pero usted y yo, si estamos centrados en nosotros mismos, podríamos responder, no creo que estoy capacitado, no creo que seré capaz, eso no es para mí, eso es para otros, ¿sí? Nota lo que ocurre con esta clase de respuestas. El enfoque indica a que usted y yo estamos mostrando que el enfoque está centrado en nosotros mismos. En el momento en que nota que Dios se está moviendo en su vida, usted le presenta una lista completa de razones por las cuales él escogió la persona equivocada y porque el tiempo en este caso no es propicio. Que pudiera verlo todo desde la perspectiva de Dios sería diferente. Dios sabe que usted no puede hacerlo, pero Él mismo quiere hacerlo a través suyo. Dios sabe que lo que nos manda a hacer, lo que nos delega, no lo hacemos si no está Él ahí. Amén. Y como conclusión, podríamos decir que la importancia de hacer cosas a la manera de Dios debe ser. Dios logrará más en 6 meses mediante una persona sumisa a Él que lo que nosotros pudiéramos lograr en 60 años sin Él. Podríamos decir que somos sirvientes de Dios. Por lo tanto, debemos ajustar nuestra vida a lo que Él va a hacer. Comprender lo que Dios va a hacer allí donde nos encontramos es más importante que decirle lo que queremos hacer por Él. Amén. Dios les continúe bendiciendo.